muchas gracias. Estamos al aire, ¿verdad? Sí, estamos al aire. Sí, muchas gracias y buenas noches a ustedes, panelistas, a todo el público en la audiencia. Y bueno, el primer punto que indicaste es verdad, tenemos que empezar a tiempo, a la hora que indicamos en las publicaciones que se hacen. Y es verdad, todo lo que se hace es voluntario, no hay ningún afán de lucro, no hay ningún dinero de por medio, pues, y se hace lo que se puede, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto vaya mejorando, ¿no? Y ponemos un poquito de parte de todos. Ahora, entrando ya al tema de la economía del Ecuador, es un tema que yo le he venido manejando desde hace varios años. A mí me gusta la economía. Yo tomé clases de economía en la universidad, clases adicionales, no eran obligatorias, sino opcionales. Y yo tomé algunas de mi cuenta, porque yo me pagué la universidad. Entonces, porque me gusta mucho el tema. Entonces entiendo un poquito, ¿no?, del tema económico. Y desde hace varios años me había dado cuenta que el tema no se estaba manejando muy bien en el Ecuador, porque el petróleo tenía un precio extraordinariamente alto. Valga la pena también en ese momento indicar que yo conozco el tema, yo he venido siguiendo el tema del petróleo desde hace muchos años atrás, inclusive desde antes de que Correa tome el poder en el Ecuador. Y recuerdo claramente que uno de los años en el que, por ahí, cuando empezó el petróleo a subir de precio, Chávez pensaba que el petróleo iba a llegar a $200. Y en uno de mis artículos que escribí al respecto, y yo dudaba mucho que eso pueda suceder. O sea, porque hay que tener un poquito también. O sea, yo no entiendo cómo un presidente puede hablar algo que es obvio, ¿no?, para una persona que entiende más o menos del asunto. Porque cuando el petróleo está demasiado caro, las otras tecnologías se abaratan. No es que se abaratan, sino que son más competitivas, como por ejemplo la tecnología eléctrica, la tecnología eólica. Es decir, un precio alto de petróleo es un contraproducente para las economías latinoamericanas. Y eso es lo que sucedió. Estamos ahora experimentando precisamente la caída del petróleo porque pues, justamente lo que yo había anticipado, nuevas tecnologías. Y entre esas nuevas tecnologías está la eléctrica, está también la de perforación de esquistos. Entonces, esto es algo que no previno, me supongo que Chávez no previno la palabra, Correa y los países del Medio Oriente, que iba a haber una sobreproducción de petróleo y por lo tanto pues los ingresos petroleros iban a disminuir. Y más afectan a países que son muy dependientes del petróleo. Entonces, y por ahí está la falla de haber llevado a la economía del Ecuador a mantenerle dependiente del petróleo, los ingresos del petróleo, que se calcula son alrededor del 25% del presupuesto del Estado. Es altísimo, es muchísimo dinero. Entonces, estamos viendo las consecuencias de un mal manejo económico. Y no sé si quieres que siga expandiendo Wellington o no. No, toquemos la parte que me parece sumamente interesante, ¿no? El hecho de que el ministro dice, según el ministro Patricio Rivera, la decisión del régimen busca proteger la producción nacional. ¿Cómo tú proteges la producción nacional en un país que importa más de lo que exporta? O sea, esa es mi pregunta. No entiendo en esa parte, debido a que durante muchos años que ya venimos haciendo radio, siempre he manifestado que el Ecuador tiene ese gran problema, que es más dependiente de productos que lo que ellos pueden producir. Y en este caso el presidente no creo que ha desarrollado de una forma consistente y sólida esta parte de poder importar productos que se sostengan con el tiempo.
y en ese caso hemos vendido nuestra materia prima y haciendo referencia a las palabras de él que dice, nosotros vendemos maíz y compramos humitas. ¿Cómo ves esta situación? Porque el 70% importamos y el 30% exportamos. O sea, la balanza económica, ¿cómo se la puede manejar así? Sí. Bueno, mira, lo que está haciendo al momento el presidente Correa es lo que realmente, técnicamente hablando y lógicamente hablando, debería ser. Porque obviamente, el, el Sí, que se siga gastando más dinero al nivel que se ha venido gastando, ¿no? Precisamente por ese mal manejo económico. Las salvaguardias que se han impuesto, todas las tasas, todos los impuestos que se han impuesto, al final del día lo que hacen es empobrecerle más a la gente. Entonces, partiendo desde ahí, se sabe ahora que ha sido un manejo muy malo de la economía, porque no, con todo el dinero que tuvo el presidente Correa, podía haber impulsado precisamente lo que tú dices, ¿no? El producto nacional, el producto ecuatoriano, para que sea más competitivo. Porque tenemos que pensar también que ya los productos importados tienen un precio adicional, es el precio de la transportación. Y siempre ha habido también sobrecargas de los precios extranjeros, y eso pasa en todas partes del mundo, aquí en los Estados Unidos inclusive. Los productos que traen de otros países son más caros. Perdón un ratito, perdón un rato, si me permites. Sí, está bien. Oh, aló. Parece que se nos fue. ¿Cuál nomás te línea? Estamos ahorita con Luis Montalvo y Carlos Ortega, ¿no es cierto? Así es, correcto. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Permítame que estaban llamándome un minutito, no me cuelguen nadie. Permítame un minuto. Sí, estamos tratando de hacer una conexión donde que tenemos muchas más personas más en línea que nos están llamando para tener su opinión. Aló, ¿cómo está, Fabián? Buenas noches. Sí, estamos ahorita en vivo, le voy a conectar con el resto de panelistas. Un minuto, por favor, y de ahí le damos el cambio. Sí, bueno, de nuevo, buenas noches, y quiero decirles que estamos 3 personas y 4 con el que habla. Quisiera confirmar, estamos con el señor Carlos Ortega. ¿Sí? Luis Montalvo, y estamos con el ingeniero Fabián Cruz. Sí, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Gracias. Carlitos, no sé si estás en línea. Sí, todavía, sí, aquí estoy. Perfecto, entonces seguimos, ¿no? Estábamos hablando en este momento con Carlos, pues, de la situación que está pasando en nuestro país debido a que el ministro, o según el ministro Patricio Rivera, dice que la decisión del régimen es buscar proteger la producción nacional. Yo manifestaba hace rato que cómo se puede proteger una producción nacional sabiendo de antemano que el gobierno importa el 70% de los productos que consume el pueblo. Y en segundo lugar, muchos de los insumos que necesita para elaborar productos propios también vienen del extranjero. Ayer les ponía un ejemplo de una persona que opinaba en los medios alternos el hecho de que él trabaja en la construcción y que la volquetada de arena que compraba en $80 ahora lo compra en 100. Las salvaguardias que el presidente deja saber que nada más afectará el 7% del mercado. ¿Creen esto que realmente es funcional? Vamos a comenzar con Fabián. ¿Qué piensa de todo esto, Fabián, y las salvaguardias y lo que cuidan cuando nosotros dependemos más de productos importados que de los propios? Bueno, yo en realidad, sobre esto que estas salvaguardias, todavía tengo un poquito de mis dudas, ¿no? Obviamente, el mismo término de las salvaguardias es un término no muy familiar para mucha gente, en especial para mí. Yo sé que las salvaguardias fueron ya utilizadas en el año 2009 por el mismo gobierno de Rafael Correa.
y que ahora se están utilizando de la misma manera, porque obviamente el término salvaguardia suena más bonito que decir impuestos, ¿no? Pero a la larga, obviamente, las salvaguardias todos sabemos que es simplemente impuestos. Lo que en realidad me da un poquito de duda, obviamente que al igual que creo que todos nosotros, es porque en realidad se le aplica a materia prima que es utilizada dentro del mercado ecuatoriano. Entonces, en poco conocimiento, yo no soy economista, pero pues, obviamente soy una persona que consume, que consumía cuando estaba en el cual mucho producto nacional. A la larga está siendo afectada, porque en realidad la protección llega en realidad pegándole a la gente, o sea, le va a tener un impacto directo, porque van a haber productos que van a perder competitividad. La mayoría de la gente del mercado ecuatoriano lo que están pidiendo es que en realidad en vez de cerrarnos contra esta liquidez de dólares, lo que se debería hacer es fomentar el comercio con los otros países, especialmente con Colombia y con Perú. Entonces, esa es básicamente una pequeña introducción que yo quería dar, en mi opinión, obviamente. Claro. ¿Qué piensa usted, Luis, sobre este mismo tema? Bueno, muchísimas gracias, Wellington. Yo disculpo también por la tardanza. He tenido algunos asuntos personales, pero bien. Voy a partir de un solo punto, ya que tocaron esto de los economistas. Una persona no ha sabido administrar en la bonanza. ¿Qué garantía da para que administre bien la crisis? Definitivamente, para mí, esto que está haciendo es una patada de ahogado. Y el país se lo ha exprimido lo más que ha podido y quiere seguir exprimiendo al bolsillo del pueblo, y que también nosotros como migrantes vamos a estar afectados, porque tenemos nuestras familiares allá, gente que de una u otra forma son cercanas, a pesar de la distancia geográfica. Entonces me parece absurdo que ponga más salvaguardia, en este caso, como dice también, con la materia prima, que no lo ha hecho solamente ahora, ¿sabes? Anteriormente, se debe verdaderamente fomentar la producción. Este gobierno se ha creado o ha vivido el síndrome del nuevo rico. Gastar dinero a diestra y siniestra sin considerar que de pronto mañana esa visita de oro o esa maquinita que estaba generando se iba a dañar y necesitaba mantenimiento. Que tanto aquí, que me voy a apartar por este tema, que viene, o ya está aquí, el ministro Patiño, el famoso ministro Patiño, también para hacer la fiestita, seguir festejando, paseándose el dinero del pueblo. Así de sencillo. Y el último tema que quiero tocar, esta guardia, supuestamente para controlar. Yo pregunto si este gobierno que ha puesto la barba a remojar, que le pasa grandes cantidades de narcotraficantes y avionetas, salientes y siniestras, ¿qué garantiza que ahora el contrabando de los productos que están con estas tasas, aunque son impuestos, comience a ejercerse en el país? O sea, definitivamente, antes quiere que el agujero en los pantalones del gobierno. Ese es mi punto de vista. No sé si ustedes compartan conmigo, pero es lo que yo leo de lo que está pasando con este señor de gran administrador de nuestro país. Carlitos, el mismo punto. ¿Qué tú piensas de todo esto? Ya que la salvaguardia supuestamente es para defender el producto nacional y poder ser más competitivos. No veo en qué forma él vaya a defender el producto nacional si está encareciendo la vida de todos los ecuatorianos cuando tienen que depender de productos extranjeros. Sí, bueno, el asunto es que, como tú muy bien dices, hay muchísimo producto que entra al Ecuador importado,
y difícilmente eso se podría de la noche a la mañana reemplazar, porque no hay una suficiente producción nacional, por un lado, y por otro lado tampoco la calidad del producto nacional siempre ha sido así, ha sido inferior a la a los productos importados. Inclusive aquí mismo en los Estados Unidos tenemos un reflejo, hay ciertas cosas aquí que compramos de extranjeras porque son de mejor calidad. Entonces lo que hay que hacer, y es que eso es un concepto básico en economía, y eso es lo que yo me quedo extremadamente sorprendido, que Correa no se haya, desde el día que entró al gobierno al ser presidente del Ecuador, debía haber pensado en cómo sacar al país del subdesarrollo, y ese era uno de los movimientos más certeros que hubiese podido dar, pues el apoyar a la industria nacional, pero no suprimiendo la importación, porque el Ecuador depende en muy alta medida de las importaciones, sino dando un impulso a la producción nacional, haciéndola de mejor calidad. Lo que Correa tiene desde mi forma de pensar, tiene los conceptos equivocados, ¿no? Piensa que para poner las mejores universidades del mundo, el Ecuador va a salir del subdesarrollo. El tener las mejores universidades del mundo es apenas una parte de ser un país desarrollado. Hay muchos otros componentes indispensables para que un país salga del subdesarrollo. Entonces, ese es el problema que veo ahora. En primer lugar, muchas cosas, por ejemplo, el otro día yo vi en las noticias que estaban yéndose a Colombia a comprar llantas. Es un elemento que el Ecuador importa y que tiene que importar, ¿no? Porque la gente necesita las llantas, todo el mundo necesita llantas, ¿no? Y si ahora tienen que pagar más, entonces, si no ha dado un impulso a la industria llantera ecuatoriana, entonces la gente tiene que encontrar esas llantas en donde sea, ¿no? A como dé lugar. Y la gente, como decía mi estimado amigo Luis, se va a ingeniar métodos, maneras, formas de conseguir los productos que ahora están más caros, ¿no? Porque el contrabando lo único que se hace es motivar el contrabando. Porque ahora, por ejemplo, dice Correa que les va a dar un incentivo a los policías, a los militares, que les va a quitar la mercadería y una parte les van a dar a los militares. Y yo les garantizo, bien, conociendo la viveza criolla, que se van a hacer bandas organizadas que trabajan con aduaneros para ingresar productos extranjeros al Ecuador, y vamos a volver a lo mismo. O sea, el contrabando es imparable cuando se toman unas acciones de estas, que son acciones ridículas. Entonces, yo le veo la situación muy, muy difícil en este momento. Sí, quiero comentar algo. En la invitación que se hizo a través de Radio Latino 2, nosotros pusimos 4 imágenes, ¿no? 3 caricaturas y una imagen, y lo cual fue un poco criticado hoy. O sea, es un espacio para todos. Una de ellas es la dama de la justicia, ¿no? Con una balanza, pero con una mano escondida, donde que hay un billete que se maneja por la espalda. Entonces, ¿creen ustedes que en algo ha afectado todos estas malas administraciones, como por ejemplo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Medicina, el hecho de que hay hospitales que no son terminados? Un caso es ahí en Zaruma, construyeron un hospital y después se dieron cuenta que está mal construido y ahí se quedó. Y así hay muchas obras que asumen que tienen sobreprecios. Entonces, el manejo diría, en una parte con pocos estudios y sin un verdadero control a través de los ministerios que tienen que buscar el control de calidad, el control de los precios, en donde no creo que se ha hecho este trabajo, porque si no, no estuvieran estos edificios abandonados. Tenemos el caso que de alguna manera tiene que haber afectado en grande
el que una persona sin un título y sin una capacidad, porque nunca demostró tener capacidad el señor Pedro Delgado al estar al frente de este tipo de representaciones tan importantes como es el Banco Central y teniendo como referencia que el asesor de él fue Gonzalo Lima, la misma persona que terminó con el Banco del Migrante, la misma persona que terminó con acá con la Cenami. ¿Ustedes no creen que todos estos malos manejos y estas personas que no han estado en puestos que se los merecían, el mismo ministro de la producción, ustedes ven cuánto dinero hizo invertir a algunos pequeños empresarios y grandes empresarios en el Ecuador para construir las cocinas y después resulta que nunca pudieron construir las cocinas, sino comenzaron a importar? Esto es consecuencia en parte de lo que está pasando ahora. Correa, Fabián. Sí, bueno, yo de hecho justamente el tema que usted toma, el tema que usted toca es un tema bastante claro, bueno, sobre la cuestión de la protección a la producción nacional. Obviamente el mensaje es bastante contradictorio. El mensaje de protección es algo que para mí la atención, dentro de mi familia, dentro del círculo de la situación de que el gobierno Rafael Correa se montó todo como decirle, un equipo. Parece que la conexión está un poquito mala, Fabián, como que si está un poquito lejos de donde que está, coja bien el internet, por favor. Aló. Sí, aló, ahí está perfecto. Lo que yo quería, de hecho, también tocar, aprovechar que usted toca el tema de la cuestión de las cocinas eléctricas, es el mismo hecho del mensaje contradictorio que hay a veces en el gobierno de Rafael Correa, especialmente con esta cuestión de las cocinas eléctricas. Mire, estamos ahorita hablando de lo que es la salvaguardia, ¿verdad? La salvaguardia, como digo, es la cuestión de cómo proteger el mercado nacional. Pero sin embargo se montó una comisión, una comitiva que viajó a la China con el presidente, creo que fue a finales del año pasado o inicio de este año, y se entregó en bandeja de plata, creo que fueron aproximadamente $500,000 en producción de cocinas de industria. Entonces, ¿cómo usted puede cambiar tan rápido de hace unos meses de hablar con un mensaje de proteger la producción nacional cuando va y le entrega en bandeja de plata un pedazo grande de la producción nacional de cocinas de inducción? Y lo que es peor aún es que las represas todavía no están listas. Entonces, el mensaje para mí es contradictorio, obviamente, porque estamos poniendo un elemento que podría haber ayudado mucho a la producción nacional, hubiera protegido realmente a la producción nacional, y fuimos y se lo dimos a la China. No sé si usted esté enterado o tenga más detalles de esto. Sí, hemos estado siguiendo todo este caso, pues no, debido a que el ministro de la Producción era el exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Él estuvo de visita en Cuenca. Sí, ¿no? Exacto. Recordemos que él, una de las jugadas que también, ¿en qué forma se puede beneficiar todo este tipo de ministerios, todo este tipo de trabajo que hace? Si el ministro de la Producción, siendo el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es autónomo, que es de los ecuatorianos, de los trabajadores, coge y hace un negocio vendiendo la cemento Guapán prácticamente al Ministerio de la Producción, cuando sabían de antemano que eso daba un 25% de ganancia anual. O sea, les perjudicaron a una institución autónoma que es de los que aportan a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para llevar a un Ministerio de la Producción. ¿Con qué bases? Pues porque si esto es de los trabajadores ecuatorianos, ¿por qué ellos toman la decisión tan rara de que algo que produce se llevan? ¿Por qué no algo que tenían que sacarle a flote no lo llevaron? O sea, son de estas cosas y ahora resulta que comienzan a trabajar mal. No sé qué piensa usted, Luis. Bueno, es un tema bastante interesante sobre la producción y lamentablemente hay que repetir. Este señor no ha administrado, creo que de su casa. Entonces no se puede pedir a una persona inexperta que haga algo que un experto debería de hacerlo.
Recordemos que los tigres, así como el hábito no hace al monje, los chicos no hacen al profesional. Por un lado, señor Correa, vamos a compararlo con otro presidente que ha sido odiado, amado por muchos, como el señor León Pérez Cordero, cuando tomó por primera vez la alcaldía de Guayaquil. Lo primero que hizo fue hacer una ingeniería para ver en qué condiciones recibía verdaderamente el cabildo. Todos hemos visto el resultado que logró cuando cogió sus fortalezas, las debilidades, pues eran los tifones, demás. Recordemos que había encontrado hasta 41 porteros para una sola puerta, 25 choferes para un solo carro. Entonces comenzó a limpiar. Lamentablemente, las cosas positivas que otros hacen debemos de aprender. Sea persona de nuestro agrado o no, si las cosas le salen bien, uno debe de tomar. El señor Rafael Correa, lamentablemente, nunca lo ha hecho. Lo único que ha hecho es inflar al Estado. No ha apoyado a ningún medio de producción, ya sea el campo, ya sea el industrial o sea el comercial. El señor se ha dormido en eso. Se ha dedicado a explotar, a despedir, digamos que también a mentir. Una de las cosas que él dice va en contra de lo que se ve y se siente. Pero por esa parte no va a haber ningún cambio ahora. En 8 años, yo repito nuevamente lo de la forma de bonanza, no supo administrar. No va a poder ayudar a que el país, la producción mejore. Ahora, creo que el comerciante o el industrial no le tiene confianza, no le tuvo confianza. Claro, algunos grupos de poder económico bastante fuertes y estables de hacia un lado mejorar, pero un grupo pequeño, un grupo que ha estado siempre, digamos, disponeándolo y diciéndole que es su majestad, que ha logrado posesionar en muchos productos que nadie más lo tiene. Pero el verdadero empresario o el pequeño empresario que está pensando en cómo poder salir adelante, ingeniando, creando nuevas opciones, nunca ha tenido apoyo. Y el campesino menos. Recordemos el famoso caso de un préstamo que nunca llegó a los campesinos y se lo repartieron entre funcionarios de este gobierno. Entonces, al ciudadano trabajador no se le ha tomado en cuenta. Yo pienso que no lo va a hacer. Ahorita lo que está tratando es de mantener el grupo que les aplaude todos los sábados. Nada más. Para eso va a tener dinero. O sea, lo que logra recaudar, quiere que logra controlar la ola enorme de trabajo que parece que se va a dar. Porque las cosas están ahí, están trancadas, tengo que pagar tanto, voy a perder mi cliente, pues muchos empresarios ya han estado acostumbrados también a antes, cuando se van a regresar al método del contrabando, por un lado, y el otro, que es más sencillo, es que el ciudadano ecuatoriano pues, se pega un viajecito a Perú o un viajecito a Colombia y traiga pidiendo lo que necesita. Porque confianza en este señor no hay. Y aún así tiene reelección, ojo con él. Para mí, deberíamos de tomar medidas como ciudadanos, comenzar algo que se llama unidad. Porque este señor piensa que es nuestro patrono. Allá hemos vuelto a la época de la colonia, se puede decir, a la cabala y todo eso. Y nosotros somos los peones de una tienda y el señor hace y deshace y nos quita hasta el pan de la mesa. Nosotros tenemos que hacer algo para hacerle entender al caballero que él no es nuestro jefe, pero al contrario, él es el empleado, es
se le puso en ese cargo, habernos votado por él, para que administre bien, no para que haga destrozos de la economía ecuatoriana. Señores, no sé si esté dentro de la línea, pero es lo que siento, lo que veo cada vez que me preguntan sobre qué es lo que va a pasar en el país. Todo esto de aquí ya lo hemos advertido porque bueno, con hace mucho tiempo atrás, independientemente también de mi parte. Por eso regresé a tratar de ver de alguna forma hacer escuchar de pronto la voz de aquellos que no se atreven o no pueden decir absolutamente nada porque no tienen los medios. Pero es hora que nosotros comencemos a unirnos y comencemos a hacerle entender a este señor que tienen que hacer las cosas bien porque mejor que vaya a estar. Yo solamente eso. Yo sigo insistiendo que los asambleístas tienen que regresar a su casa y más, de volver hasta el último centavo que se han llevado, que no han necesitado su sueldo, que han necesitado a levantarlo a mano y ni siquiera prepararse bien para poder leer un discurso. Señores, de la radio con ustedes, escucho sus comentarios, en el video muy personal como que contado. Así es, Carlitos, ¿qué piensas de esto? Pensar que todos estos acontecimientos se vienen dando por causa tal vez de una mala administración de dineros que como comentamos del Primo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ministros que tal vez no estaban en capacidad de representar el puesto al que el presidente Correa les había dado como responsabilidad. ¿Qué tú crees de esto? Bueno, yo pienso que, francamente, yo pienso que todo, o sea, sin duda es responsabilidad de los ministros, pero el que realmente maneja todo es el presidente. Entonces es él el responsable de que los ministerios o los ministros hayan hecho negocios que no tienen sentido, porque al final del día, acuérdense que Correa tiene metida la mano en todos lados, pues, o sea, en sus ministerios, en todo lado, todo lo que es del Estado. Entonces, si él ha escogido a ministro X y ha fallado, resulta que es él el responsable. Es como cuando uno es gerente de una compañía. Uno tiene que coger a las mejores gentes, a la gente más capacitada, a la gente más sensata, a la gente más honrada, para que maneje los diferentes lugares que ocupen en la compañía. Entonces, si la compañía falla, no es culpa de porque el gerente contrató un mal técnico, ¿no? O un mal director de un X departamento. No porque el gerente hizo mal no supo llevar a la compañía al éxito. Así es que yo te digo francamente, o sea, es obvio, o sea, ha habido muchas cosas que han sucedido, ¿no? En el Ecuador, como el caso de los chalecos, el caso de las ambulancias, el caso de de DUSAC, en fin, y esas son las cosas que hemos llegado a saber. También acuérdense que hay muchas cosas que no salen a la luz, porque son muy bien hechas. Por ejemplo, eso sabe la gente que ha trabajado inclusive en el gobierno, sabe que tienen que aportar, todos los que hacen contrato con el gobierno tienen que aportar con un 15% del contrato para el funcionario que firma el contrato. Entonces, y esas cosas, ¿cómo uno puede saber? ¿Cómo puede saber la gente eso? Eso se hace de una manera muy escondida, muy camuflada, y esas cosas no salen a la luz. Así es que, y para terminar, si quisiéramos tener un buen Estado, un Estado eficiente, un Estado bien manejado, tiene que empezar desde la cabeza, porque el presidente tiene que saber escoger a la gente honrada. Y si esa gente no hace hay muestras de que no son honrados, de que no son eficientes, de que no son capaces, tiene que simplemente sacarles del puesto y si es que han cometido alguna clase de peculado o malversación de dinero, tienen que ir a la cárcel. Y no darles una palmadita en las manos como al Comecheques, por ejemplo. El Comecheques debería haber estado preso por lo menos unos 10 años.
¿no? Porque a este le encontraron con las manos de la masa, pues robándole el Estado. ¿Y qué le dieron? ¿Qué le dieron? Le dieron 2 meses y después de haberse paseado por el Ecuador por años y años y años. Y lo dieron esos 2 meses porque había presión ciudadana, porque los ecuatorianos siempre le estuvimos recordando al Correa de que hay un comecheques que estaba libre. Así es que, entonces todo esto tiene que venir desde la dirección general, desde la presidencia de la República, tiene que poner un punto final a todo lo que es corrupción, a todo lo que es mal manejo de los recursos del Estado, a toda la incapacidad que hay en el Estado. Sí, no, todo eso se tiene que, las personas tienen que tomar responsabilidad y denunciarlas, ¿no? Eso es definitivo, es algo que se tiene que dar para que cambie esto. Pero hay una cosa que es imposible a veces que cambie, y esto es el hecho de que muchas personas prácticamente tienen unas grandes empresas y manejan, como hemos dicho muchas de las veces, la importación de muchos productos, ensamblar como es el caso de los carros, comercializarlos, vender el seguro, todo, absolutamente todo. Podemos ver que acá en Estados Unidos por mucho tiempo se está manejando esto de autoenvíos, y lo digo con el nombre, ¿no? En el caso donde que ellos mismos se encargan de facilitar las formas de venderles casas a los migrantes, de conseguirles préstamos. Entonces estos empresarios que están formando esos grandes monopolios, que sabemos de antemano que a través de los medios de comunicación se ha dicho que el dinero que salió para este famoso caso del señor Dusac salió a través de Panamá, de un grupo que se maneja, del grupo El Juri, del Banco del Austro. Entonces todas estas cosas son en medios de comunicación que se han informado al pueblo. ¿Cómo ustedes ven esto? O sea, los monopolios en nuestro país existen. Hay una denuncia por parte del asesor del señor Cacho, donde que muestra, tengo el video, donde que él deja saber que se da concesiones de pequeñas represas hidroeléctricas hasta por 50 años. Entonces, toda esta gente que se están beneficiando del dinero del pueblo, y que en un país tercermundista haya personas que sobrepasen de una ganancia, un grupo sobrepasen los 100 millones de dólares. O sea, es sorprendente, por no decir otras cantidades que manejan otras personas que superan 10 veces a lo que les acabo de decir. ¿No creen que es parte de las consecuencias el que haberse él cogido un grupo exclusivo para que tenga la industria, más no haberse abierto a diferentes empresas, microempresas? Un caso patético es el hecho de que un compatriota ecuatoriano, que con Luis hablamos hace tiempos, él había ya construido un carro eléctrico en el Ecuador y esperaba el apoyo del gobierno o de empresas privadas para él construir carros en serie para poder comercializar tanto dentro del país como exportar. Cuando vemos el señor Correa comienza a importar carros eléctricos del Ecuador. ¿Qué piensa de eso, Fabián? Bueno, lo que pasa es que en realidad también este tema es algo interesante. Como le digo, el mensaje que a veces es confuso, ¿no? Es fácil a veces promover, a veces en la televisión, en los medios de comunicación, promover de antemano a veces un tema supuestamente ambiental, un tema que va a mejorar al país en lo que es la reducción de las emisiones de gas carbono, cuando en realidad por dentro ya se tiene por decirle el negocio. ¿Entiendes? El negocio no era promover un mercado nacional de carros eléctricos. Tal vez el negocio era ya está listo con las compañías automotrices para que puedan entrar a esos carros. Obviamente a mí no me consta, ¿no? No me consta, pero hay un hecho claro, que es el que usted menciona, que no se promueve la industria nacional de los carros eléctricos. No se promueve. O sea, hay decisiones que chocan a lo que estamos hablando ahora. Ahora hablamos de una salvaguardia, de un impuesto que va a proteger al mercado nacional. Pero, sin embargo, hasta antes de pocos días habían acciones que demostraban lo contrario. Importar cocinas de la China,
Parece que sí. Invertir ¿aló? Sí, lo estamos escuchando, Fabián. Sí. Imagínense usted, don Wellington, esta pequeña acotación. Mire, nosotros estamos hablando de despuntar como país a nivel tecnológico. Tenemos personas que han gastado tiempo, han gastado tal vez sus pocos ahorros para desarrollar tecnologías en esta cuestión de los carros eléctricos. Y en vez de promocionar este mercado, en vez de fomentar el mercado, lo que se hizo fue en realidad destruirlo, porque se traen corporaciones grandes. Creo que fue la compañía coreana, una compañía coreana, la que está llevando carros, no recuerdo el nombre de esta compañía coreana, es la que está llevando los vehículos. Ahí vi unos Kia. Kia, correcto. IKEA. Sí, ellos fueron. Entonces, Kia, sí, correcto. Entonces, imagínense, la protección de la salvaguardia es casi como decirle a Perú y a Colombia: yo me desquito con ustedes por su devaluación, yo le voy a poner a esto la salvaguardia. ¿Qué les parece? Porque el mensaje no es salvaguardar nada para mí. Aquí el mensaje no estamos salvaguardando, como le digo, estamos trayendo cocinas de China, dejando que traigan cero aranceles los carros eléctricos, pero por otro lado no queremos promocionar al Ecuador en mercados que podrían de pronto así despuntarnos como país tecnológico. Así es. Y tenemos muchos más ejemplos, a lo menos con Luis, pues podemos recordar que nosotros tuvimos una lucha ahí ya en el consulado de Manhattan, aquí en la ciudad de Nueva York, cuando vino un representante del Ministerio de Telecomunicaciones y estuvimos hablando del famoso satélite antes de que aparezca el Pegaso. Y nosotros tenemos el video donde comprobamos que se habló sobre esto, se hablaba de cómo conseguir un préstamo a través del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que era menos del 1% de interés y que podíamos tener un periodo de gracia de más de 3 años, ya que era un servicio a la comunidad. Podemos darnos cuenta que en un año han pagado como de impuestos creo que alrededor de $300 millones y el presidente Correa vendió todas esas concesiones en $350 millones a 15 años plazo. Cuando los migrantes acá nosotros pagamos casi a 2 y 15 centavos el minuto, cuando otros países que tienen satélite pagan a un centavo el minuto. Entonces, Luis, con todas estas cosas que hemos venido trabajando en defensa de la comunidad migrante, en especial que nosotros enviamos 2.500 millones de dólares en este momento y en mejores tiempos mandábamos 3.500 millones de dólares. Nunca se nos dio la oportunidad de invertir en empresas rentables del gobierno como son las hidroeléctricas, ya que ese fue el primer trabajo en el cual comenzamos a intervenir en esto con el famoso director de la CENAMI, Pablo Calle, con el que se habló del Banco del Migrante. ¿Qué puede decir de todo esto, Luis? Hello, Luis Montalvo. Hello. No sé si Carlitos, la misma pregunta, pero parece que Luis se nos fue de la señal. Sí, bueno. Perdón, ahorita entró Luis, vamos a atenderle la llamada. Vamos. Aló, Luis. Sí, aquí, disculpe, se cayó la llamada. No sé si nos escuchó, estamos hablando sobre esas inversiones que nunca se les abrió oportunidad a microempresarios y a gente con proyectos reales, gente con proyectos que podían funcionar para que haya esta entrada de divisas, esta balanza económica. Recordemos que un migrante que invierte en el Ecuador, el dinero se queda allá. Cuando piden préstamos en países extranjeros, ¿qué es lo que pasa? El capital tiene que regresar de alguna forma. O si compran productos de otros países, tiene que regresar ese dinero. Pero si el migrante invirtiera en proyectos rentables, como hemos venido hablando por muchos años, fuera diferente las cosas. No sé qué puede decir usted, Luis. Así es, Wellington. Una inversión siempre tiene que regresar al sitio de origen de donde ha salido el dinero. Eso es todo. Con la misma utilidad uno puede reinvertir y seguir haciendo crecer el dinero donde ha sido hecha la inversión. Pero me hizo acordar de algo esta situación al inicio del gobierno del señor Correa y de otra situación
se hizo el ejército con una compañía fabricante de un rifle de alto poder, bastante moderno. Entonces los militares hicieron un excelente trato. O sea, más aún, la compañía ofreció hacer llegar al país maquinaria de punta para la fabricación y que garantizaban que la misma máquina podía servir para fabricar cualquier cosa que se le programe, y lo hacía. Y aparte de eso, como usted sabe, el ejército siempre ha manejado la compañía de municiones. Iban a tener una línea exclusiva para este rifle de construcción en Ecuador, que no se hizo mucho bombo ni platillo, y no sé, verdaderamente mentiría si sé en qué quedó. Como no fue idea de nuestro genio economista, entonces verdaderamente nadie le tomó en cuenta. Entonces imagínense si hay una negociación de ese tipo que beneficiaba en el sentido de que la tecnología venía, la maquinaria que construía estos rifles o que construye estos rifles a nuestro país, ¿no? Y recuerden que en esa época también cogieron a los armeros artesanales, dejaron sus maquinarias, le dejaron sin opción de trabajo. Aparte de eso, también recordemos que han quitado la opción de la autodefensa al ciudadano ecuatoriano. Entonces, viendo todo esto que ha sucedido, ¿qué podemos esperar, güey? Es difícil que a nosotros que estamos fortaleciendo día a día el poder adquisitivo del ciudadano en el país, porque recuerden que ese es el fenómeno que suele. Algunos, he escuchado algunos analistas económicos decir, pero si el ecuatoriano puede comprar, está saliendo al extranjero, se puede hacer las vacaciones, sí, pero esas ciertas vacaciones, esas situaciones, no salen netamente de allá, sino del bolsillo del familiar que le está enviando constantemente. Hay personas que ahorran o separan un porcentaje para las vacas flacas, entonces se ve ese poder adquisitivo. Pero lamentablemente con todo esto nosotros nos ha quedado a un lado. Entonces no lo creo, ni ahora ni después de este gobierno vaya verdaderamente a tomar en serio, dar la oportunidad al inmigrante de regresar dignamente. Digo dignamente porque hay muchos que han logrado tener éxito, que podrían regresar y montar sus compañías en Ecuador y seguir generando dinero y a seguir ayudando a la estabilidad del país. Pero son maltratados. Recuerden que hay muchas promesas y hay un gran grupo de retornados que ya están regresando a tomar el riesgo de cruzar el río o pasar el desierto, poniendo su vida en riesgo. Porque este gobierno solamente se ha basado en puras promesas, pero en hechos reales. Ya vieron el ministro Castillo, el famoso amigo del señor Correa, que definitivamente yo con ese tipo de amigos ni a la esquina, porque si me hace quedar mal en lo que le pongo a administrar, por dignidad, por respeto a esa amistad, debería de haber presentado su renuncia irrevocable. No lo ha hecho. Entonces vamos a ver qué cuento en esta semana viene a darnos. O sea, sé que ya han llegado los músicos, han llegado algunos bailarines o bailarinas para montar el show, pero el informe verdadero como decía el ministro Daniel, ¿dónde está la platita? ¿Dónde se fue la platita? Como don Francisco. Así que eso es lo que yo opino, güey. Yo lo veo bien difícil. Carlitos, la misma pregunta, ¿no? Y te dejo una inquietud, Carlitos. Mira que por eso siempre digo que uno tiene que estar en el lugar de los hechos. Yo te puedo decir que la embajadora Natalie Celi, desde los primeros momentos no sabía lo que es un migrante. Aunque ella siempre dice, yo también fui una migrante porque estudié, pero becado, pues eso es completamente diferente a venir y madrugar y cocinar y lavar y planchar y hacer de todo uno solo. Pero ahí me pudo decir, delante del cónsul Jorge López y delante de Gonzalo Lima, que el gobierno jamás ha pensado en los migrantes como inversionista. Imagínate entonces si esa es la respuesta que ella me da ahí delante del cónsul, delante de todas las personas, descalificó a un compatriota ecuatoriano que quería ayudar.
¿Cómo harán con esos pequeños empresarios que muchas de las veces dependen de favores o de influencias para poder llegar a comercializar productos tanto dentro del país como para exportar? Sí, sí, mira, aquí hay varios puntos que hay que hacer. En primer lugar, es obvio, ¿no? Y en esto que concurrimos todos, de que el gobierno no le ha dado mucha atención a los migrantes. El segundo punto es que en realidad tenemos algunas ganancias, algunos avances como migrantes, ¿no? Lo cual es el que tengamos asambleístas en el Congreso, y el otro también es el que que seamos capaces de votar en el exterior. Son ganancias que son válidas, que de alguna manera nos hacen visibles, con el gobierno. Ahora, de que el gobierno no ha correspondido a esa presencia migrante es otro problema. Y el problema es que simplemente por la desidia de este gobierno, este gobierno está más interesado en ser popular y trabajar con los nacionales y seguir pues con su campaña populista. Entonces, ese es otro punto. El otro punto es que los mismos migrantes no nos hemos organizado y no hemos articulado proyectos, pero, o sea, por ejemplo, tú hablas de proyectos interesantísimos que son muy, muy válidos y hubiesen revolucionado inclusive la manera como se le ve la inversión extranjera, porque al fin y al cabo es dinero extranjero, ¿no? Pero no te han tomado en cuenta, como tú dices, y yo también tengo mi experiencia personal, que a mí tampoco me tomaron en cuenta cuando había algo sobre un tema tecnológico. Porque a este gobierno no le interesa que los migrantes presentemos nuestras propuestas y porque estamos ocupados en otras cosas, ¿no? Así es que pienso que también nosotros como migrantes tenemos que organizarnos y exigir, porque si nosotros estamos esperando que a las buenas nos presten atención, eso nunca va a pasar. Tenemos que exigir y tenemos que demandar de que se nos haga caso y que se nos tome en cuenta como inversionistas, como aportadores de nuevos talentos. Nuevamente, aquí recae nuevamente otra vez más el presidente Correa, porque yo conozco personalmente el caso de la India, por ejemplo. La India sí dio apertura a los migrantes hindúes que se habían repartido por todo el mundo. Y los recibió, regresaron a su país muchos técnicos que habían estudiado en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, y que también habían aprendido cómo hacer negocio, ¿no? Al estilo occidental. Y ahora tienen tremendas compañías, las mismas compañías que ahora prestan servicios a Europa y a Estados Unidos. Y yo soy testigo presencial porque yo he visto cómo varias compañías en las que yo he trabajado están vendiendo los servicios a compañías hindúes. Y compañías, y no nos vayamos muy lejos. Uruguay, Costa Rica, Brasil han sabido aprovechar de esa coyuntura de sus migrantes que hablan inglés, que tienen conocimientos adquiridos aquí en los Estados Unidos para precisamente dar servicio aquí en los Estados Unidos y a Europa. Entonces eso es lo que ha fallado para el Ecuador. Por eso digo, o sea, los que nos gobiernan ahora no tienen mucho sentido común, no saben de esas cosas. O no saben o no les interesa y están... lo que yo creo es que están más interesados en reelegirse, en acabar con la oposición, en mantener el control absoluto de los otros poderes del Estado. Entonces no les queda tiempo para pensar en este tipo de cosas, ¿no? No sé qué tú pienses. Carlitos. Ajá, sí, termina, concluye, está bien. No, una sola cosita que yo quería mencionar en el tema de la balanza comercial que quedó en el aire. O sea, y tomo como ejemplo los Estados Unidos. Los Estados Unidos, es obvio,
también aquí usamos el dólar, ¿no? Y en los Estados Unidos también depende de la circulante. La diferencia es obviamente que aquí se pueden producir dólares, y cuando se producen más dólares, pues el poder adquisitivo del norteamericano cae. Pero esto no es tan fácil porque al momento que el poder adquisitivo del norteamericano cae, también cae el gobierno, pues la popularidad de Obama caería. Entonces lo que sucede es que aquí, por un lado hay importaciones, pero por otro lado también se exporta otra clase de productos. Entonces la balanza está compensada, y eso es lo que deberían haber hecho en el Ecuador. Pensar en cómo mantener esa balanza compensada sin necesidad del petróleo y sin necesidad de las salvaguardas. Eso es todo. Sí, bueno, una parte que mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué Wellington Pérez sube, como me dijo alguno, esos dibujos, ¿no? Y en el medio le tenemos al presidente Correa con el micrófono en la boca el día, con el micrófono al frente, perdón, en el día donde que tenía problemas con los militares. ¿Ustedes no creen que a veces el presidente Correa, encima de que tiene los asesores, manifiestan que Patiño tiene como 100 y más de asesores, ¿no? Pero relativamente él, a veces uno dice la culpa tienen los malos asesores, pero con ciertas información que me ha llegado directamente de personas relacionadas con el presidente, que me supieron manifestar cuando tuvimos el problema del 4x4, ¿no? Me dice, cuando el presidente está de buen carácter, todas las cosas están tranquilas, dice, pero cuando él está enojado no hay que decirle nada. Entonces, ¿ustedes no creen que esa parte del momento que cuando él usa esos descalificativos para los periodistas, para los empresarios, para los adversarios políticos y todo, es una forma en la que no debiera de manejarse un representante de todos los ecuatorianos? Como decía Luis Montalvo, él es un empleado de todos nosotros, no nosotros empleados de él. Entonces, y él nos trata como si nosotros fuéramos los empleados de él, más no él el empleado del pueblo. Entonces, puse la foto de él con una caricatura abajo donde que la política, el gobierno y la corrupción le entra palos a los ciudadanos vulnerables, porque a los ciudadanos que están de la clase media para arriba difícilmente les va a pasar las mismas cosas, por el hecho de que todos ellos de alguna forma están tratando de quedar bien siempre con este caso, con el patrón que resulta ser el empleado, y nosotros cambiamos todas esas cosas. Algunos manifestaban, por ejemplo, que no se tienen tratados de comercio internacionales. Y para concretar esta parte del carácter del presidente, les puedo decir que yo fui expulsado de la sabatina que tuvo aquí en Flushing. Yo creo que no soy un periodista con gran trascendencia, no soy un opositor tampoco. Hablo las cosas que nos pasan aquí en nuestra comunidad. Imagínense lo que es. Fui sacado del interior de la sabatina. Ya cuando pasaba, me sacaron. Después, cuando me puse a la fila, cuando ya había pasado la fila, también me regresaron. Le comuniqué a la señora jueza Carmen Velázquez y me dijo que íbamos a hablar. Bueno, lo he dejado ahí para no pensar mucho en estas cosas negativas, sino avanzar con las cosas positivas. Entonces, las cosas positivas tendrían que verse en que el presidente Correa, de alguna forma, llegue a algún tipo de acuerdos, si no con el gobierno americano, sí con la comunidad ecuatoriana, lo cual nunca ha tenido un acercamiento, sabiendo que nosotros acá somos como más de 1 millón de ecuatorianos, ¿no? Y que muchos de esos ecuatorianos están casados con diferentes personas de otras etnias, como pongamos un ejemplo, colombianos, venezolanos, americanos y europeos y de todo. O sea, son mucho más las personas que consumen productos de nuestro país. Alguna vez estuve en conversaciones para ver si a través de los correos del Ecuador se comenzaba a trabajar proponiendo e informando, dando seminarios para que comiencen a ver esos pequeños emprendedores, esas pequeñas empresas, lo cual se cayó con la venida de Patiño en el pasado baile y fiesta y canto que hizo acá. Entonces, todas estas intolerancias del presidente y esa prepotencia también se va difundiendo con los otros mandos.
¿No creen que eso también es causa de las consecuencias que ahora está pasando en nuestro país? El hecho de que él tiene algún resentimiento contra algún grupo de personas y solamente los que le hacen la venia y le dicen que sí están del lado de él. Y si, recogiendo las palabras de Luis Montalvo, el hábito no hace al monje, creen que el título que él tiene en realidad hace honra a los trabajos que él ha venido realizando durante estos 8 años. Fabián, tengo que recordar que es un ingeniero civil que está aquí en la ciudad de Nueva York, tiene su empresa. Entonces es una persona que tiene mucho conocimiento sobre las cosas que en este momento se están diciendo y en especial lo que acabo de decir ahora. Adelante, Fabián, por favor. Sí, bueno, sí, bueno, de hecho soy ingeniero eléctrico, no ingeniero civil. Oh, perdón. Ingeniero tengo otro tipo de actividad, pero muy parecida también. De todas maneras, sí soy ingeniero. Es que, bueno, yo creo que obviamente eso no es necesario que lo recalquemos ya. En realidad sabemos que a nivel de inclinación, de la actividad, inclusive del presidente, hay mucho que ver la línea, la manera en que las personas que trabajan con él le caen bien o le caen mal. Eso sabemos todos que el presidente de nuestro país es bien particular en eso. Obviamente, un ejemplo bien rápido es el ministro González, que aun cuando me parece que llevó a cabo un desastroso plan de aseguramiento médico a los migrantes ecuatorianos, todavía sigue como otro ministro o como superministro. Entonces, obviamente, hay una simpatía bastante grande de parte del presidente al ministro González. De hecho, como sabemos, no ha pasado nada. Realmente sí, ¿no? Pero lo lamentable no es eso. No es malo que a mí me caiga bien a alguien. Lo malo es de que cuando alguien hace algo malo y me cae bien, no sea castigado cuando se han desperdiciado dinero del Estado. O sea, ahí está tal vez el error. Yo creo que lo único que puedo aportar, no conozco a ningún ministro a nivel personal. Lo que puedo decir es lo que sabemos todos, lo que vemos todos. Lo que sí siento yo, y no lo digo, lo siento, es que hemos sido relegados. Han habido muchas cosas, nos han dado campeonatos de fútbol, nos han dado pasaportes a tiempo, hay una mejor atención, ciertos servicios, unos han cambiado, otros han mejorado, otros se han complicado. En el 4x4 se tuvo que dejar a un lado, luego se revisó. Como migrante, yo me siento un poquito desplazado. No me siento acercándome al consulado y sentirme en casa. Cuando sabemos que de repente una actitud un poquito cerrada de parte del cónsul. Esto lo que usted pasó no sabía muy bien con lo que usted estaba hablando sobre la sabatina, ¿no? Pero en todo caso, sí, imagínese, usted que es una persona, se puede decir natural, usted no fue con ningún equipo, ni guardaespaldas, ni seguidores, no sé cuánta gente habrá llevado usted. Ninguno. Pero lo que usted cuente, ya, pero entonces imagínese, sacar a una persona dentro de, yo no sé cuántos cientos de personas habrán ido ahí. Yo de un pequeño video, yo de hecho vi un poco de la intervención del presidente aquel día. Pero le digo, me siento yo todavía que hemos sido relegados. Me siento, tal vez, no sé, pueda alguien convencernos más adelante, pero hasta el día de hoy me siento que hemos sido relegados. Y mire, te voy a decir una cosa, cuando nosotros regresamos al Ecuador, y usted se para en la línea de entrar a aduana. No sé si usted últimamente ha regresado, no sé si todavía está el botoncito rojo y el verde. No sé si usted ha ido últimamente al Ecuador. No. Ya. Usted aplasta el botón y le sale rojo y le sale verde. Si usted ve un extranjero que regresa al Ecuador, si usted ve un extranjero que va al Ecuador, perdón, ni siquiera pasa por esa línea. Y está bien. Es el extranjero que llega a visitar el Ecuador, el extranjero que vaya a revisar en el Ecuador, está bien, lo veo muy bien. Pero ¿qué pasa con nosotros los migrantes que regresamos al Ecuador? Tenemos que pasar por los rayos X, por las maletas, que nos abren el pantalón y nos dicen que están en nuestra talla,
que va a ver la camisa y dice que eso no es posible, que nos hacen el video, que esto no es posible, que esto paga impuestos. Ese es el migrante ecuatoriano. Eso nos merecemos. No le estoy diciendo que nos dejen entrar pasando limpio, pero por lo menos que, ¿me entiendes? Que por lo menos se nos reconozca de alguna manera el esfuerzo que nos ha tocado, como se dice hoy, con la madrugada, la lavada de platos para algunos, para otros. Por lo menos que sea correspondido ese esfuerzo. Muchas gracias. Adelante, Luis. ¿Qué piensa usted de todo esto, no? Del carácter del presidente Correa. Ha tenido mucho que ver en esto de tener algunos convenios con otros países para tratados de libre comercio. Hoy decía alguien, dice, hasta Ortega, que tampoco cree en los Estados Unidos, tiene tratados de libre comercio. ¿Cómo puede ser posible que Ecuador, teniendo banano, café, cacao, camarones, una infinidad de cosas, traemos acá las flores, la quinoa, o sea, no tengamos este tipo de apertura, y más si somos acá 1 millón de ecuatorianos que consumimos productos y podemos comercializar nuestros productos ecuatorianos? ¿Cómo es que no se hace seminarios? ¿Cómo es que no se hace una difusión en base a experiencias de otras etnias, como son si usted puede ver, los mismos dominicanos, europeos, como los italianos, traen sus productos, su mármol, sus sillas, ellos tienen una infinidad de cosas, sus costumbres acá enraizadas y que comercializan con estos países europeos. Y nosotros que somos una gran cantidad de ecuatorianos y que somos muy emprendedores, ¿cómo es que no se nos tomó en cuenta con esto? Con decirles que alguna vez le preguntaba, bueno, algunas veces al cónsul Jorge López, y me dice, cuando le digo, hay un banco de datos o una base de datos sobre la cantidad de empresarios que hay aquí en esta ciudad, nunca me ha sabido contestar. Le dejo eso como algo que me sucede aquí. Adelante, Luis. Hello. Sí, pues aquí estoy en línea también con alguien que va a participar con nosotros el día de mañana posiblemente. Y sobre el tema de que escuché bastante, había algunos puntillos que me gustaría poder aclarar sobre el asunto de lo que no han tomado en cuenta al ciudadano inmigrante. Cabe decir, este gobierno no lo ha tomado en cuenta. Hay un grupo que estuvo fuertemente presionando en la asamblea de Montecristi, que logró hacer que al inmigrante se le tomara en cuenta, porque como iniciativa de este gobierno no fue. Y si no me equivoco, el nombre en este momento no me viene a la mente, sino que como estaba hablando sobre el asunto de que este gobierno no ha tomado en cuenta a los inmigrantes, que tenemos el voto, no sé, me acordé de que fue un grupo de ciudadanos inmigrantes, y creo que si la memoria no me falla, la que dirigía ese movimiento o esta agrupación que estaba presionando en Montecristi es una inmigrante ecuatoriana que vive en Alemania. Yo voy a comprometerme a traerle bien los datos, pero este gobierno no lo ha tomado en cuenta, definitivamente no. Ahora, el famoso 4x4, eso ha sido algo que hicieron para controlar. Recuerden que el problema de nosotros los ecuatorianos es la memoria. Sí, es la memoria. Porque nos olvidamos de las cosas. Anteriormente a este gobierno, el ecuatoriano común podía enviar envíos a Ecuador sin ningún tipo de problema de restricciones. Hasta que vino este gobierno y puso el famoso 4x4, esperó un tiempo y después dijo que nosotros hemos venido a tomar en cuenta y a salvar a los inmigrantes. Mentira, señores, ellos han venido a complicarnos la vida. Pues, es verdad que se han mejorado ciertos servicios anteriormente en los consulados de la embajada, más aún hasta volvieron la llamada, pero eso fue escoba nueva. Ahora hasta lo miran mal aún. No todos los consulados trabajan como es debido, y ya han comenzado a muchas situaciones que criticaron a las famosas momias cocteleras, que fue la frase que utilizó con el personal anterior que había en los consulados. Entonces, tenemos que recordar, a veces vamos a olvidar el pasado, pero en muchos casos, o en casos como este, hay que refrescar la memoria. Es más aún, un inmigrante me dijo, este es el único gobierno que ha dado el famoso bono a la pobreza, el desarrollo humano. Digo, no, un momento, el señor Yair Maguad fue el que lo creó, y de ahí poco a poco cada gobierno ha venido aumentando algo, y recordemos que lo aumentó a $50 el señor Correa, porque el señor
señor Guillermo Lazo estaba ofreciendo eso en campaña. Entonces, yo creo que debemos refrescar un poco la memoria y no creer que todo lo que nos meten por marketing tenemos que creerlo. Al menos esa es mi opinión, bueno, y disculpe al compañero que estaba hablando de lo que me han tomado en cuenta, de que yo no comparto por esta información que tengo. Pero tenemos que refrescarnos y tomar en cuenta verdaderamente si es que este gobierno no está considerando a los migrantes o solamente lo ve como una caja chica. Adelante, bueno. Sí, muchas gracias, Luis. Pues, Carlitos, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo ves este carácter del presidente Correa, sus aciertos o desaciertos en cuanto a la política económica internacional, al tener tratados y al no pensar que la comunidad migrante, como vuelvo y repito, solo acá en los Estados Unidos somos como 1.000.000, alrededor del mundo somos mucho más, no ha pensado en nosotros como los que pudiéramos dar mayor apertura a los productos nacionales, ¿no? Entonces, todas estas cosas que no se han hecho como aciertos ni por el presidente, ni por nuestros representantes elegidos por voto, ni tampoco por las personas que vienen acá ganando tremendos sueldos, que se pasean prácticamente comisiones, que hemos tenido la oportunidad de estar en algunas y múltiples ocasiones. Podemos ver un ejemplo claro, la despedida de la embajadora Natalie Selly. Ya era un vacío total. Yo tengo las fotos de eso y los he subido. No había casi nadie y supuestamente era una rendición de cuentas, era una despedida con una comida para agradecerle. ¿Agradecerle qué? Ese siempre ha sido mi pregunta, ¿agradecerle qué? Y cuando se fue Pablo Calle también, ¿agradecerle qué? Ahora que se fue Gonzalo Lima, ¿de qué se le tiene que agradecer? Al otro, a Rogero, ¿de qué se les tiene que agradecer a estas personas que obviamente no han trascendido en ningún tipo de ayuda que se mantenga en el tiempo? Simple y llanamente han hecho un usufructo del dinero de todos los ecuatorianos con un supuesto cargo en el cual ellos dicen haber trabajado. No sé qué pienses de eso, Carlitos, tú has estado cerca de todas estas cosas. Sí, mira, aquí hay dos puntos. Uno, el que tú mencionas de la embajadora Selly, y eso es el típico caso, el premio que le dan a quien colabora con el gobierno, ¿no? Realmente lo que hacen es darle un premio a una persona en Haití, en este caso a la embajadora Selly. Me mandaron a Washington como una alta representante del gobierno del Ecuador y que pues tenga sus beneficios desde ese punto de vista, ¿no? Luego, y lo que se me hace a mí muy raro es que justamente se vaya antes de que se impongan las salvaguardias. Entonces, se habrá llevado, ¿qué sabemos que se habrá llevado? Pero como diplomáticos, y he conocido casos anteriores, se llevan los mejores autos, los mejores equipos electrónicos, de lavadoras, secadoras, qué sé yo. Entonces, puede ser también una especie de negociado que se está haciendo ahí. En otras palabras, viene mientras no se cambie esa mentalidad de que la persona que venga aquí como embajador o embajadora venga realmente a trabajar por la comunidad, a trabajar por el país, pero de una manera desinteresada, no que venga como un premio político, porque quiere venir a la capital de los Estados Unidos a codearse con los altos funcionarios. Mientras no cambie eso, vamos a seguir viendo Natalie Selly por el resto de nuestras vidas. Entonces, ese es un punto. El otro punto que tú me dices con el tema del carácter del presidente, eso es lo que estamos viendo las consecuencias ahora. Porque cuando el presidente Correa tomó el gobierno, al poco tiempo el petróleo subió de precio. Entonces, Correa pensó que nunca iba a necesitar de nadie, ¿no? De ningún banco, de ningún gobierno extranjero, y se encerró pensando que el dinero del petróleo le iba a durar para toda la vida, y en efecto, pues los primeros años le dio efecto, porque no necesitó absolutamente de nadie, desafió a los bancos internacionales, a los gobiernos
europeos, norteamericanos, colombianos, peruanos, porque pensó que como tenía tanto dinero que en su vida no habrán visto ningún gobierno del Ecuador, ningún mortal en nuestro país, entonces se les subió a la cabeza y pensaron que podían no ser dependientes de nadie. Entonces, esas son las políticas erradas que estamos viendo ahora en las consecuencias, ¿no? Políticas que han manejado en base al carácter del presidente. O sea, porque el presidente se enojó con los alemanes, les dijo, quédense con sus 20 o 30 millones de aportes que creo que tienen los alemanes, o tenían los alemanes en Ecuador. Esa es solo una muestra de la prepotencia con la que Correa quiso manejar el Estado y que manejó el Estado, sin darse cuenta de que somos interdependientes con los demás gobiernos, ¿no? Y hay unos gobiernos, inclusive algunos países de los que dependemos más que otros. Nuestros vecinos, por ejemplo, ¿no? Es obvio que con Colombia, Perú, tenemos que tener las mejores relaciones comerciales, igual que pues, obviamente con los Estados Unidos, que era nuestro principal comprador de los productos de los que exportamos, y sin lugar a dudas la Unión Europea. Recién ahora se han dado cuenta de eso y ahora están desesperados tratando de buscar acuerdos comerciales cuando ya se les acabe el periodo, ¿no? Así es que este es el resultado lo que estamos viendo ahora, es el resultado de haber manejado al gobierno del Ecuador como si fuera su propia empresa, ¿no? Sin un concepto de estadista, de ecuanimidad, de un manejo de la economía con probidad. Eso es. Sí, bien, en verdad que hemos tocado muchos puntos y muchos puntos interesantes, ¿no? Uno que me hizo recordar, Luis, esto de las momias cocteleras, me hizo acordar a la famosa embajadora de Yasunin Itete, ¿no? Que se gastó millones de dólares y todo, ¿por qué? Por un capricho del presidente, porque sabemos que a través del Tratado de Kioto se podía haber negociado en base a la venta de oxígeno, ¿no? Pero claro, el presidente no quería ningún tipo de intromisión en donde que le tenga que pasar cuentas del dinero que se le entregaba. Entonces esto fue el detonante para que digan, no, nosotros queremos con este tipo de condiciones donde que el dinero lo administramos y decidimos nosotros qué hacer. Y miren las consecuencias, como tú dices, Carlitos, ahí están las consecuencias de no tener un verdadero opositor, ¿no? Porque un verdadero opositor está hasta las últimas consecuencias, además pidiendo una rendición de cuentas, fiscalizando a todos estos trabajos que se han venido haciendo, como poner un ejemplo, no se ha podido fiscalizar absolutamente nada de lo que hizo la CENAMI. Y siempre buscan un pretexto absurdo que dicen, bueno, ustedes preséntenlo documentadamente con nombre y apellido, pero cuando esa persona presenta un tipo de queja así con nombre y apellido, lo primero que le hacen es perseguir. Y ya está ahí claro todo lo que se ha hecho con los diferentes actores políticos que han tratado de alguna forma de protestar todas estas situaciones que se han venido dando en nuestro país, donde que se debiera de fiscalizar los trabajos que se realizan. Ahora les quiero manifestar algo que desde hace mucho tiempo ya lo venimos hablando aquí en Radio Latino 2 y pensamos que es urgente el que la comunidad acá, la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, se una, pero no se una como un partido político, ¿no? Sino se une un movimiento político para buscar candidatos que realmente nos representen y que las ideas que en conjunto todos los ecuatorianos planteemos, sean buenas, sean malas, los planteamientos de cada uno de los individuos, pero sean escuchadas de alguna forma, porque lamentablemente no somos escuchados, lamentablemente no vemos una diferencia entre lo que eran los partidos políticos pasados con el partido político actual. ¿Por qué? Porque simple y llanamente los beneficios han sido condicionados y con ideas que posiblemente no son de los migrantes, sino son ideas que vienen desde allá como se lo ha venido realizando en estos 8 años.
nada de lo que nosotros hemos hablado, nada de lo que nosotros hemos dicho se nos ha escuchado en absoluto, pero desde allá vienen ya las ideas preconcebidas para decir esto es lo que tienen que hacer. Un movimiento político independiente de los migrantes creo que sería la solución para nosotros apoyar cualquiera que sea la persona y lo tengo que decir claramente y ahora aquí en el programa de Radio Latino 2 para que quede grabado. Yo no tengo ningún interés político. Si a alguna persona por ahí se le ocurre decir que Wellington Pérez tiene un interés político, para nada. Aquí lo dejo la constancia y grabado de que no tengo ningún interés político, pero sí un interés de servicio a mi comunidad desde donde pueda hacerlo, pero no políticamente ni representando a ninguna institución ni ningún movimiento político. Estaré ahí acompañando como otro guerrero más, pero desde un lado, no frontalmente, porque para eso tendremos que elegir a una persona idónea, con mucha capacidad y que realmente esté comprometido con todo lo que se tenga que hacer en favor de los migrantes. Así que les voy a dejar con este mensaje y que ustedes nos den sus últimas palabras y la despedida. Fabián, comienzo con usted. ¿Qué es lo que usted ve de todo lo que hemos comentado el día de hoy noche y qué es lo que piensa de formar un movimiento político independiente de los migrantes? Adelante, Fabián. ¿Aló? Sí, sí, perfectamente, Fabián, adelante. No sé si me escucha usted. Lo que pasa es que había puesto el teléfono en mute para que no haya el sonido el sonido en la conversación. Sí. Gracias. Bueno, yo en realidad soy un partidario bastante, una idea bastante fuerte sobre el movimiento político de los migrantes ecuatorianos, porque obviamente creo que debemos nosotros ya tomar esa iniciativa para poder representarnos y poder hacer valer nuestros derechos, hacer que el inmigrante reciba aquello que ha luchado, aquello que ha aportado y que seguimos aportando en el Ecuador. No podemos seguir quedando como el mismo número de siempre, que nos dicen que somos el segundo, la tercera divisa de ingresos para el Ecuador. Ya creo que ese número y ese título ya creo que pasó de ser bonito y creo que es hora de exigir que sea real, ¿no es cierto? Entonces, debido a las condiciones existentes de los partidos políticos en el Ecuador, creo que a ninguno de nosotros nos conviene ser más una extensión de un partido político para representar un derecho del migrante. Mi idea es bastante coordinada con usted, Wellington, de que es hora de que haya un movimiento, un partido político que representa al migrante y que estoy muy seguro de que aquí dentro de los Estados Unidos, que nos corresponde a nosotros, habrá muchas personas calificadas, muchas personas bien preparadas para que representen y lleven a cabo este rol. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Fabián. Luis, ¿qué le parece? Estamos trabajando en eso, ¿no? De buscar una forma en la cual realmente haya una persona comprometida que trabaje en favor de nuestra comunidad, porque no puede ser posible que sigamos como estamos hasta ahora, ¿no? Vemos una persona que llega y dice, bueno, yo fui elegida y voy a dar este mensaje, pero un mensaje vacío donde que se habla de lo mismo y se da las vueltas sobre las mismas propuestas que dejó el anterior asambleísta Machuca, que pasó sin pena ni gloria, lo mismo Agó y todos ellos, y ella se está dando las vueltas en la misma situación porque no tiene poder de decisión ni tampoco ella como representante de los migrantes no hace absolutamente nada por nosotros. Así es, Wellington, yo verdaderamente estoy de acuerdo con ustedes, aunque iré un poquito más allá. No creo que solamente hay que buscar a la persona idónea, sino que buscar el equipo idóneo. Yo creo que algo que nos ha fallado siempre, aparte de ser una extensión de los partidos políticos tradicionales o no tradicionales, porque prácticamente lo que hemos hecho es reclutar un empleado más de un partido allá en nuestro país, sea cual sea. Y cuando ha tocado dar cuentas, las cuentas han sido allá, pero no para nosotros.
yo iría mucho más allá, porque verdaderamente una sola persona, como dicen, una sola golondrina no avisa o no hace el verano, aunque sí lo anuncia. Yo creo que es hora de cambiar esa mentalidad también. Nosotros no podemos dejar solo a nuestros representados o a aquellos representantes de nosotros, dejarle todo el trabajo. Debemos de aprender a trabajar en equipo y que esa persona se sienta con el compromiso de rendirnos cuentas a nosotros y trabajar con nosotros. Ni nosotros para él, ni él para nosotros, sino juntos. Creo que es la unidad, la unión, lo que nos puede ayudar realmente a salir adelante. Y más que todo, que aquella persona que vaya a representarnos se sienta con la fuerza suficiente de decir, estoy hablando por nosotros, no por mí, sino por nosotros, por todos los inmigrantes, por cada inmigrante, no importa ni religión, ni raza, ni color ideológico, simplemente un inmigrante. Como comunidad debemos de actuar siempre. Así que estoy 100% a favor de hacer una agrupación o apoyar a una agrupación aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte de donde nos encontremos los inmigrantes. Pero con un solo pensamiento que se me vino a la mente de Winston Churchill y que me encantó, dice, los hombres de esta fecha tienen más ser importantes que ser útiles. Entonces sería bueno recalcar eso. No queremos gente que se sea importante, sino gente que venga a poner el hombro de igual a igual. Y una vez que se haya creado el grupo compacto de unidad, recién pensar en buscar a aquel que vaya al frente a dar la cara, no solo, con nosotros, a pesar de distancia geográfica, se sienta siempre apoyado. Así que esperemos que esto de aquí sea un buen llamado, que sea bien recibido de parte de los inmigrantes y comience a ver esa movilización, aunque creo que ya hay algunos movimientos de idea de hacer la unidad o el movimiento de migrantes, aunque todavía creo que falta un poquito más de madurez. Todavía hay resentimientos. Alguna vez aquí dije en la radio el enemigo político, alguien me corrigió y me dijo, no, es un adversario. No, lamentablemente hay muchas personas que lo llevan a lo personal, ¿no? Y ni siquiera se atreven a dar la mano. Por ejemplo, yo diría, me voy a poner como ejemplo, yo pensaría 2 y 3 veces antes de sentarme con nuestro amigo Java, ¿no? Así de sencillo. Entonces, no es que sea personal, pero lamentablemente pienso que no es la persona más apropiada, y mientras que tenga esa ímpula de superioridad hacia toda la comunidad, porque no estoy hablando de que se sienta mejor que Luis Mercado, de pronto lo es, sino que él piensa que es el único, está sobre todo. Entonces, por ejemplo, con personas así yo me sentaría a conversar de una unidad, porque va a ser la discordia. Entonces yo llamo más a aquel ciudadano ecuatoriano que hace las cosas sin publicitarse, pero las hace bien. Aquel ciudadano que ayuda y no espera nada a cambio. Así como usted, bueno, lo dijo hace un momento, no está esperando nada político. Creo que nadie de los que estamos en esta ideología, lo que estamos pensando en eso. Lo que estamos pensando es en un mejor futuro, no solamente para nosotros, sino para las nuevas generaciones, de que nuestros nietos, nuestros hijos estén contentos de haber tenido un familiar o un padre o un abuelo que se haya puesto los pantalones a decir hasta aquí. Y tenemos que mejorar las cosas y votar toda esta gama de políticos que lo único que han llevado al fracaso de nuestra nación. Y con eso me despido, Wellington. Muchísimas gracias por el tiempo que me ha permitido. Un saludo a todos, muy buenas noches, y como siempre, que Dios los bendiga y que sigan adelante y que nunca falten esos alimentos en su mesa. Buenas noches. Gracias, Luis. Carlitos, pues contigo cerramos la despedida y agradeciéndoles a todos los participantes y a las personas que se han mantenido en línea y a los que van a ver el programa después, que son muchos. Sorprendentemente, a veces pueden ustedes revisar ahí en Radio Latino 2, a veces hay 300, 400, hasta 1000 entradas de personas que ven nuestro programa en diferido. Así que les estoy muy agradecidos a todos ellos, en especial a las personas de Europa que nos apoyan, a nuestros hermanos ecuatorianos allá en nuestro país, en Centroamérica, México. Tenemos amigos que nos escuchan en Argentina,
A todos ellos, muchas gracias, muy amables. Y vamos con la despedida de nuestro amigo y compañero Carlos Ortega, que ya más adelante tendremos otras sorpresas para nuestros fieles seguidores. Sí, bueno, pues muchas gracias. El tema el tema que se nos avecina, que son las elecciones del 2017, tenemos que irlo pensando muy detenidamente, porque algo que me gustó que tú dijiste es el tema de que no estás interesado, ¿no?, en ninguna posición política. Y es precisamente ese tipo de gente, la gente que no está interesada en llegar a un lugar de poder, a un lugar de político, por el hecho de llegar ahí y beneficiarse de esa posición política. Eso es precisamente lo que ha mantenido a nuestros países en el subdesarrollo. Y esa es la raíz de todos los problemas que tenemos en la actualidad. Porque la gente llega a ocupar un puesto político, presidente, vicepresidente, ministro, asambleístas, como le dicen, como se les llamen, y están solamente pensando en beneficiarse de la posición a la que han llegado, y lo secundario es hacer algo para su comunidad. Ese es el fracaso de la política latinoamericana y ecuatoriana en particular. Entonces, lo interesante es que la gente las nuevas generaciones que pensamos en llegar a puestos de poder, porque piensan en llegar a puestos de poder, lo hagan de una manera honesta, transparente, sin pensar en la siguiente elección, sino en el momento en el que vive la coyuntura política, económica, social de nuestros países, de nuestras comunidades, y sacar adelante esa comunidad. Solo ahí vamos a ver un cambio positivo, un cambio verdadero en cómo se maneja la cosa pública de nuestro país. Porque de la manera que le veo yo ahora en el momento es que están interesados en la próxima elección, están interesados en acabar con la oposición, están interesados en acabar con la prensa, y en el último lugar están pensando en cómo solucionar los problemas de nuestro país. Exacto. Mientras exista esa mentalidad, no vamos a llegar a ningún lado. Por último, y para terminar, quiero también mencionar el por qué yo estoy en este tema de mostrarme públicamente con mis ideas, mis criterios. Hace alrededor de unos 20 años, entre una de las causas, obviamente, pero una de las causas que me motivó a entrar en este tema de apoyo a la comunidad y trabajar como la comunidad, recuerdo claramente que tuve una terrible indignación cuando una prima mía estaba saliendo del Ecuador rumbo a España y le detuvieron en el aeropuerto porque no tenía el permiso de salida de la policía. Perdió alrededor de $2,000, porque un pasaje de Ecuador a Europa, comprarlo de la noche a la mañana, te cuesta miles de dólares. Me parece que perdió como alrededor de $1,500, $2,000 en el cambio de pasaje. Pero ustedes se imaginan la estupidez, ¿no? O sea, cómo se manejaba y cómo se ha manejado siempre a nuestra comunidad migrante, ¿no? Con ese desprecio. Y yo precisamente escribí yo sobre el tema de este permiso de la policía, ¿no? Y en el diario Hoy de Quito. Y creo que fue uno de los primeros temas de los cuales empecé yo escribiendo. De lo absurdo que es que el ciudadano tenga que probar a su gobierno que es inocente, y no lo contrario. O sea, usted es culpable de que usted es un posible estafador, un posible violador, un posible criminal, y por lo tanto tenemos que detenerlo en el aeropuerto hasta comprobar que usted no es nada. O sea, eso era lo que estábamos sometidos en nuestro país, y no ha cambiado mucho tampoco, porque yo entiendo, como decía el señor Iván anteriormente, que ahora pues le revisan hasta no sé dónde por encontrar a ver si llega alguna, o sea, faltar una extra cantidad de cosas para llevar.
A todas estas injusticias, mientras sigamos los migrantes siendo la última rueda del coche y que no tengamos ¿cuál es la palabra? Que no nos hagamos valer por nuestros derechos, van a seguir tratándonos de esa manera. Así es que, con esto termino, pues yo también estoy de acuerdo de que debe haber un movimiento que esté representado con gente auténticamente comprometida con los intereses genuinos de la comunidad y que no estén pensando en beneficiarse de ninguna manera en lo personal de una posición política, ni que vayan tampoco a apoyar al gobierno, ni tampoco lo vayan a tratar de ser oposición, sino alguien que simplemente esté pensando en representar a su comunidad y como ecuatoriano o ecuatoriana responda a los intereses más altos de nuestra patria. Eso es todo. Muchísimas gracias, Wellington, a Iván, Luis, por este conversatorio, y a todos los oyentes un saludo y un abrazo fraterno. Gracias, Carlitos, pues muy amable por estar aquí en Radio Latino 2. Bueno, de parte les cuento una sorpresa, ¿no? Para todos los que terminen de escuchar el programa en diferido y los que nos están ahorita siguiendo. Esta semana seguimos ya con los nuevos cursos en el Consulado de Queens. Vamos a dar el que les habla, soy técnico graduado en aire acondicionado para carros, así que voy a dar en estas 8 semanas todo lo que se respecta a aire acondicionado de carros, ahí en el Consulado de Queens, en Roosevelt y la 68. De igual manera, mi compañero Iquico Hidrobo, pues un técnico graduado en lo que es boilers y aire acondicionado de edificios o viviendas, también va a dar ahora boilers. Todo lo que es la reparación y mantenimiento de boilers lo vamos a dar ahí en el Consulado de Queens. Y esto quiero que les quede claro a todas las personas, no tienen que dar un centavo. Es completamente gratuito, así que no tienen que inscribirse, solo tienen que llegar a asistir y no hay ninguna obligación de por medio, pongámoslo así. Y recordarles que solamente unidos podemos marcar la diferencia, y unidos de corazón, no unidos por otros intereses malsanos que muchas de las veces se ven por ahí. Así es que siempre estamos abiertos a cualquier pregunta, pueden ustedes llegar ahí, ver lo que nosotros hacemos. De política no hacemos absolutamente nada en los seminarios, eso sí, ténganlo seguro y pueden ver los videos. Ahí vamos a enseñar, vamos a tratar de colaborar con nuestra comunidad. Para nada tratamos de hacer política ni ningún tipo de actividad que no sea a la que estamos ahí, tratando de engrosar filas y presentarles oportunidades, eso sí, de inversión de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo a lo que hemos demostrado como ejemplo de vida. No es que somos improvisados. Tengo 25 años en este país, igual que otros amigos que han logrado grandes éxitos, y eso es lo que se trata de enseñar a las personas. Aparte del conocimiento, el que si tienen talento pueden tener éxito como empresarios o microempresarios en diferentes ramas. Así que están cordialmente invitados y les esperamos ahí el día jueves 7:30 de la noche durante 8 semanas, y vamos a tratar de que las personas que cojan estos seminarios también tengan licencias de aquí de la ciudad de Nueva York, ya que una vez que ustedes aprenden cómo reparar y dar mantenimiento a aire acondicionado, se puede hablar para que cojan ustedes un examen y puedan pasar estas pruebas. También vamos a dar todo lo que tiene que ver con compresores de aire, de los que se manejan en las industrias para manejar máquinas hidráulicas. Entonces vamos a dar todos esos exámenes. Así que ya estaremos subiendo esta información, y nuevamente agradecerles a todos los que participaron, a todos los que nos escuchan, y como siempre digo, si sirves para servir, sirves para vivir. Muchas gracias, muy amables, y será hasta el próximo día lunes.